Bien, estimados alumnos, buenos días. Probando. Bien, vamos a hablar ahora acerca de los músculos del tórax. Y como podemos ver, los músculos del tórax los podemos dividir en músculos respiratorios, básicamente. Dentro de ellos, el principal va a ser el diafragma. Podemos ver bien, como les decía, el diafragma, ¿no? Los músculos respiratorios, diafragma, el más importante de ellos, es el músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Como vemos, el diafragma va a tener origen en las vértebras lumbares inferiores y los 6 arcos costales inferiores y la apófisis sifoides del esternón. Ese es el origen del diafragma. Se va a insertar en lo que se llama el centro tendinoso. El diafragma es una especie de paracaídas y después de insertarse en los arcos costales, en las vértebras lumbares y en la apófisis sifoides, todo va a confluir en un centro tendinoso. Eso ustedes deben acordarse, deben recordar que es algo parecido a la unión de los músculos abdominales que se unen en la línea alba. Bien, la función del diafragma es el principal músculo de la respiración. No olvidarse eso. Contribuye a la inhalación y a la exhalación. Entonces, como estábamos mencionando, el diafragma es una especie de paracaídas, con su cúpula. Acá tienen todas las inserciones, todo el origen en la apófisis sifoides, en los arcos costales, en las vértebras lumbares. Y miren acá donde se encuentra el puntero en el centro, en la inserción del diafragma, que es el centro tendinoso. Bien, el diafragma va a poseer tres aberturas importantes, tres agujeros por donde van a pasar estructuras importantes. A los agujeros les vamos a llamar hiatos. Hiatos son agujeros, son huecos, eh, son hoyos por donde pasan estructuras importantes. Entonces tenemos el hiato aórtico, el hiato esofágico y el foramen, que es lo mismo, es un sinónimo de hiato, el foramen de la vena cava. Entonces, como podemos apreciar, el diafragma, esto es lo que les mencionaba, acá está el diafragma como una cúpula, estamos viendo el diafragma de abajo hacia arriba y estamos viendo que después de su origen todo se va a insertar en esta zona blanca que es el centro tendinoso. Bien, les había hablado de tres hiatos. El más importante, el hiato aórtico, por donde va a pasar la arteria aorta. Fíjense, aquí está la columna vertebral, las vértebras lumbares, ahí estas estructuras que son los pilares del diafragma, y por aquí pasa el hiato aórtico, por aquí se forma el hiato aórtico, donde pasan la aorta. ¿Sí? La aorta junto con el conducto torácico. El conducto torácico es un conducto que reúne a toda la linfa del cuerpo para depositarla en en la vena subclavia izquierda y que pueda regresar a la sangre venosa. Eso lo veremos después, pero lo importante es que recuerden el hiato aórtico. Luego tenemos el hiato esofágico, como podemos apreciar acá, por donde va a pasar el esófago, este hueco donde pasa el esófago, y el nervio vago. El nervio vago es importante que sepan, recuerden ustedes que habíamos hablado de los pares craneales cuando hablamos de los músculos de la cara, y el nervio vago es el 10º par craneal y se encarga de la inervación a todo el aparato digestivo. Esto es muy importante. Bien, y por último tenemos el foramen de la vena cava, por donde va a pasar la vena cava inferior. La vena cava inferior va a recoger la sangre de todo el aparato digestivo, de todas las estructuras, de todo el tubo digestivo. Entonces, la vena cava inferior va a pasar por el diafragma también. Los músculos respiratorios, hemos conversado del diafragma y ahora tenemos otros dos, los intercostales externos y los intercostales internos. Así como habíamos conversado acerca de los músculos oblicuos del abdomen, es la misma idea.
porque los músculos intercostales externos van a extenderse oblicuamente hacia abajo y hacia adelante. Si podemos ver aquí en la figura, los músculos intercostales externos van hacia abajo, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. En cambio, los intercostales internos, que van por debajo de los intercostales externos, se van a extender oblicuamente hacia abajo y hacia atrás. Como podemos ver acá, los músculos intercostales internos van de adelante hacia atrás. Son distintas las fibras. Lo más importante y lo que nunca tienen que olvidar y que es pregunta de cualquier examen es que los músculos intercostales externos tienen una función diferente a los intercostales internos. ¿De acuerdo? Entonces, los músculos intercostales van a diferir en en su función. Participan en la expansión y en la contracción del tórax. Los intercostales externos se van a encargar de la inspiración. Los intercostales externos se encargan entonces, señores, de la inspiración. Déjenme anotarlo acá. Los intercostales, los músculos intercostales externos se van a encargar entonces de la inspiración, de tomar aire. Y los internos, perdón, los intercostales internos se van a encargar de la expiración, de la expiración. Voy a ponerlo bien, de la expiración. Inspiración, tomar aire, los intercostales externos. Expiración, botar aire, expulsar el aire, intercostales internos. Otros músculos que intervienen, este gráfico aclara todo, porque otros músculos que intervienen para tomar aire son, por ejemplo, los músculos del cuello. Cuando te falta mucho aire, se ponen en juego estos músculos, los escalenos, el esternocleidomastoideo. Cuando hay insuficiencia respiratoria, se nota el movimiento de los intercostales externos y de los escalenos y del esternocleidomastoideo. En cambio, para una expiración forzada, intervienen los intercostales internos, que están acá, ya saben que van desde adelante hacia atrás, los intercostales internos, y también el músculo recto anterior del abdomen. Ese interviene para la expiración. Bien, tenemos otros dos que son los intercostales profundos y el triangular del esternón. Estos músculos están por detrás de las costillas. Como ustedes pueden ver, el triangular del esternón también sirve para la expiración y los músculos intercostales profundos, cuya función no es muy clara, pero están, repito, pegados a la parte posterior de la costilla. Resumiendo, lo más importante, tenemos tres músculos de la respiración. Los vamos a repasar acá. El diafragma, lo estoy señalando con el puntero, cuyo origen ya saben que es desde la apófisis sifoides, los 6 arcos costales, las vértebras lumbares y se inserta en el centro tendinoso. Luego tenemos a los intercostales externos que van a ayudar a la inspiración, los intercostales internos que ayudan a la expiración, ¿sí? Y dentro de los músculos que ayudan a la inspiración y a la expiración, para la inspiración tenemos la ayuda de los músculos del cuello, los intercostales, perdón, los escalenos y el esternocleidomastoideo, y para la expiración, el recto anterior del abdomen. Bien, entonces, como habíamos mencionado, esos son los músculos intercostales. Los intercostales se van a originar en los bordes inferiores, algo muy importante, ¿no? Se originan en los bordes inferiores y superiores de las costillas y participan en la expansión del tórax, como habíamos mencionado.
Bien. Otros músculos que tenemos en el tórax, esos son los músculos respiratorios, pero otros muy importantes tenemos músculos que se encargan del movimiento del tórax. Dentro de ellos tenemos a los músculos pectorales, al pectoral mayor y al pectoral menor y al serrato anterior. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque miren, el músculo pectoral menor está ubicado debajo del pectoral mayor y se va a extender desde las costillas, lo marcamos acá rápidamente, se van a extender. El músculo pectoral menor se extiende desde las costillas hasta la apófisis coracoides, hasta la apófisis coracoides. ¿De acuerdo? En cambio, el pectoral mayor se extiende desde el esternón, el pectoral mayor viene desde acá, desde el esternón, hasta perdón, desde el esternón y la clavícula, y se va a insertar hasta el húmero. Por eso su función, la función del pectoral mayor va a ser aducción, va a ser juntar el húmero. Bien, y el serrato anterior o los músculos serratos que tienen el nombre por justamente como si fuesen dientes de sierra, como si fuese una sierra, se va a originar en las costillas y se va a insertar en la escápula, en la parte de atrás de la escápula. Acá tenemos nuevamente, resumiendo, el pectoral mayor que inicia desde el esternón, la clavícula y se va a insertar en el húmero. Por lo tanto, la función del pectoral mayor, si tienes un músculo grande que va a insertarse en el húmero, lo que va a ser jalar el húmero hacia adentro, es decir, va a aducir el brazo, juntar el brazo. Por eso es que si alguien quiere hacer gimnasio y sacar buenos pectorales, gran parte del movimiento va a ser juntar el brazo, aducción del brazo. Eso es lo que hace el pectoral mayor, flexión y aducción del brazo. El pectoral menor, originado en las costillas, como habíamos visto, se inserta en la apófisis coracoides y su función va a ser desplazar, mover la escápula en sentido lateral y frontal, en sentido, en sentido lateral y frontal alrededor de la pared del tórax. Y para que se entienda mejor, lo estoy resaltando acá, es protracción. Acuérdense, una pregunta en el examen, protruir los labios, sacar adelante los labios. En este caso, el pectoral menor va a sacar hacia adelante el hombro, como ven acá en la figura. Saca hacia adelante el hombro. El serrato anterior y el pectoral menor sacan hacia adelante el hombro. Bien, eso es muy importante. Además, el serrato anterior también tiene la función de abducción y rotación del brazo. En cambio, para jalar hacia atrás el hombro, tenemos a los romboideos y al trapecio. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, dentro de los músculos torácicos posteriores, justamente tenemos a los romboideos, al romboides menor y al romboides mayor. Como pueden ver acá, el romboides menor, músculos que se originan en las apófisis de las vértebras, al romboides mayor, también aquí romboides menor, romboides mayor, al trapecio. Todos estos músculos, como lo había mencionado hace un momento, se encargan de jalar el hombro hacia atrás, retraer el hombro. Y el dorsal ancho, el famoso latissimus dorsi o dorsal ancho que también inicia en las vértebras, el músculo que va desde la columna vertebral hasta el húmero, el dorsal ancho. Los romboides son músculos que van desde la columna hasta la escápula, como vemos acá, el borde lateral de la escápula, acá tenemos la espina de la escápula. El elevador de la escápula es otro músculo importante que tenemos aquí, que va a elevar justamente la escápula, y el trapecio que se encarga de elevar la escápula, ¿sí? Y conecta conecta el cuello con los hombros y con la espalda. El trapecio entonces levanta la escápula junto con el elevador de la escápula y tenemos otros que jalan el hombro hacia atrás, principalmente los romboides y el dorsal ancho también. Bien, esto es lo que habíamos mencionado, ya habíamos visto el origen o vamos a ver el origen y la inserción de los músculos. El trapecio se va a originar
desde C7 hasta la torácica 12, desde la cervical, la apófisis, desde la vértebra 7 hasta la vértebra 12, y la protuberancia occipital, y se va a insertar en el acromion. El trapecio es todo esto, por eso se llama trapecio, tiene una forma romboidal. Todo el trapecio se origina en la protuberancia occipital en las vértebras y se inserta en el acrón. ¿Y qué va a pasar? ¿En qué va a ayudar? En elevar el hombro, junto con el elevador de la escápula que también se inserta en la columna, se origina, perdón, en la columna y se inserta en la escápula y la clavícula. Son dos músculos que elevan el hombro, el trapecio y el elevador del escápula. Los romboides se van a originar en las apófisis, el romboides mayor se va a originar en las apófisis espinosas de la segunda y quinta vértebra torácica, y el menor se va a originar en las apófisis espinosas de la cervical 7 y de la torácica 1. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Dónde se van a insertar? En la escápula. Ambos se insertan en la escápula. Para que quede claro, el romboides mayor se inserta más abajo y el romboides menor más arriba, pero ambos se insertan en la columna, ¿no? Se originan, perdón, en la columna y se insertan en la escápula. Por eso ayudan a retraer y elevar la escápula. Y el dorsal ancho se origina en la columna vertebral y se va a insertar en el húmero, y por lo tanto todo esto que es el dorsal ancho, todo este, el dorsal ancho, se va a insertar, ahora se origina en la columna y se inserta en el húmero, por lo tanto, ayuda en la extensión, aducción y rotación interna del brazo. Acá tenemos para reforzar la idea, rotación lateral, el trapecio, el serrato anterior, elevar la escápula y rotar lateralmente. La rotación medial, ya lo saben, los romboides, retraer el hombro, participan los romboides. Para elevar la escápula, el elevador de la escápula y el trapecio, y para deprimir la escápula, el serrato anterior principalmente. Ya saben, para sacar el hombro hacia adelante, el pectoral menor y el serrato, y para retraer, para sacar el hombro hacia atrás, los romboides principalmente. Bien, entonces aquí ya habíamos mencionado los músculos, habíamos ya aprendido los músculos del manguito rotador, el supraespinoso, el infraespinoso, y teníamos el redondo menor, que era parte del manguito rotador, el redondo menor, que se iniciaba en la escápula y terminaba en el húmero. Y esos son básicamente los músculos de la espalda, ¿no? Tenemos acá, ya habíamos visto los romboides, el romboides mayor, el romboides menor, y, eh, y ya están todos, así con esto estarían todos los músculos de la escápula y sus funciones. Recalcar el dorsal ancho, ¿sí? Es el que permite aducir, juntar el, el brazo, juntar el húmero, jalar el húmero hacia adentro, aducción del húmero y también girarlo en sentido medial, así como cuando se utilizan los brazos para remar, ¿no? Hay un ejercicio en el gimnasio que es el remo y te ayuda justamente a sacar más dorsal ancho. Los romboides con su forma, los redondos, ya está. Entonces, resumiendo, los músculos respiratorios, los músculos torácicos se dividen en respiratorios y músculos del movimiento. Los respiratorios, habíamos mencionado, para resumir la idea, habíamos visto del diafragma, principalmente el diafragma. Habíamos visto su origen en las costillas, en la apófisis hipoides, en las vértebras lumbares y su inserción en el centro tendinoso. Lo tenemos acá. Habíamos visto los hiatos o agujeros del diafragma, y para los músculos respiratorios culminan con los intercostales, externos e internos. Los externos, inspiración, no se olviden de eso, y los externos funcionan para expiración, para botar el aire. Y dentro de los músculos torácicos, para el movimiento, tenemos anteriores y posteriores. Anteriores, los pectorales. Importante el pectoral menor, que se inicia en las costillas, 3, 4, 5, se inserta en la apófisis coracoides,
los músculos serratos, que se originan igual en las costillas, pero se van a insertar en la escápula, el serrato anterior, y el pectoral mayor que se origina en la clavícula esternón y se inserta en el húmero, cuya función más importante va a ser aducción del brazo. Bien, y de los músculos posteriores tenemos al trapecio, al elevador de la escápula y a los romboides junto con el dorsal ancho, ¿no? Todos estos, lo más importante, el trapecio y el elevador de la escápula suben el hombro, el romboide se encarga de retraer el hombro, jalar el hombro hacia atrás, junto con el dorsal ancho también. Bien, bien, señores alumnos, eso sería todo por este tema. Nos vemos en otra oportunidad.